Número 9. La pirámide de Sesosret II. La pirámide de adobe de Lajún en Egipto se abre por primera vez al público. Si bien la pirámide se encuentra a solo 96 kilómetros al suroeste del Cairo, casi se puede confundir con una montaña porque el tiempo y el medio ambiente la hacen desaparecer lentamente ante nuestros ojos. A menudo se le llama la pirámide que desaparece, porque ya ni siquiera parece una. En este momento, esta antigua pirámide se parece más a un trozo de roca al azar que sobresale en el desierto. Si pasaras por delante de ella, es posible que ni siquiera pienses en detenerte y mirar. Pero a pesar del hecho de que la pirámide de Senusret II parece estar desapareciendo lentamente, es verdaderamente un lugar antiguo y misterioso. Descubierta en el siglo XIX, no fue hasta la década del 2000 que los arqueólogos pudieron realizar excavaciones serias. En el interior, los investigadores encontraron una colección de momias en ataúdes de colores brillantes. Esta pirámide poco conocida se remonta a la 12ª dinastía de faraones, construida durante el reinado de Senusret II, quien gobernó Egipto desde 1897 hasta 1878 a.C. De hecho, los investigadores tardaron meses en encontrar la entrada de la pirámide en la década de 1840 porque no había entrada. La única forma de entrar en la pirámide era a través de un pasillo, un eje de entrada muy estrecho que se encuentra a unos pocos metros de la pirámide debajo de la tumba de una princesa misteriosa. Este extraño diseño probablemente alejaría a los sepultureros y saqueadores de tumbas. Después de todo, los egipcios habían tenido mucha experiencia en este punto creando tumbas y pirámides y sabían lo que estaban haciendo. En años recientes, los funcionarios egipcios han realizado un extenso trabajo de conservación y preservación para proteger la antigua pirámide, incluida la limpieza de rocas y escombros de los túneles y tumbas y la instalación de escaleras y luces para que los visitantes puedan venir y disfrutarla antes de que se olvide por completo. Número 8. Teléfono prehistórico. Cuando escuchas hablar de un teléfono, probablemente piensas que es un invento moderno. Pero, ¿y si te dijera que se encontró un teléfono antiguo que data de más de 1000 años? Suena casi como un engaño, ¿no crees? Una maravilla muy real de una sociedad antigua de América del Sur fue descubierta recientemente por arqueólogos que afirman que puede ser el primer teléfono jamás inventado. Según los informes, el invento en cuestión se encontró dentro de las famosas ruinas de Chan Chan en Perú. Según los expertos, es el dispositivo de comunicación más antiguo conocido y la evidencia física más antigua de tecnología telefónica en el continente americano. Pero ¿quién construyó este teléfono y por qué? Fue una innovación increíble que vino de la gente de la costa de Chimú, que una vez gobernó el valle del río Moche en el norte de Perú. Estas personas en realidad son anteriores a los incas y pueden haber sido incluso más avanzadas que los constructores del Machu Picchu. Después de todo, inventaron el teléfono. ¿Cómo se hizo el teléfono? Es casi como un viejo teléfono de cuerda, pero en lugar de latas de hojalata conectadas por una cuerda, el dispositivo Chimú se conectó con 2 tapas de calabaza y luego un largo trozo de cuerda. Las calabazas actuaban como transmisoras y receptoras, mientras que el cordón, que se extendía por más de 23 metros, estaba hecho de hilo de algodón y trabajaba para enviar la voz de un extremo a otro. Aún más fascinante es que, según el curador del Museo Nacional del Indio Americano, este es el único teléfono o dispositivo de comunicación que se ha encontrado en el sitio. ¿Tenían más? ¿Era esto común o era algo de una sola vez? Es increíble pensar que la gente Chimú creó el teléfono porque los historiadores solían pensar que no eran tan avanzados, porque no tenían un lenguaje escrito. Resulta que tenían mucho más en marcha. Número 7. Huesos pintados. En Ucrania se ha descubierto los huesos de una mujer misteriosa. El descubrimiento proviene del río Dniester, donde hay docenas de túmulos funerarios repletos de esqueletos humanos. Uno de los esqueletos descubiertos más recientemente que se excavó es de una mujer que parecía tener sus huesos pintados después de su muerte hace más de 4500 años. La verdad del por qué se pintaron sus huesos es una especie de misterio arqueológico. Todo comenzó cuando los arqueólogos en Ucrania excavaron a 61 personas de 4 necrópolis subterráneas. La tumba más antigua se remonta a unos 5500 años. El equipo de arqueólogos estaba investigando el área para ver si era un lugar importante para el intercambio cultural a lo largo de los siglos. Lo que encontraron fue que la mayoría de los esqueletos se remonta a la cultura Yamnaya, también conocida a veces como la cultura del pozo, porque les gustaba enterrar a las personas dentro de grandes pozos. No se sabe mucho sobre esta cultura, es por eso que los arqueólogos estaban observando tan de cerca los
los huesos. Intentaban analizarlos para aprender más sobre sus vidas, y fue entonces cuando encontraron los huesos pintados de esta misteriosa mujer. Y fue la primera vez que los investigadores vieron tal decoración en restos humanos de esta cultura específica. Ahora se cree que probablemente era un miembro muy importante de la comunidad. En algún momento, su tumba había sido reabierta, alguien decoró sus huesos y los pintó, y luego sellaron la tumba nuevamente. Pero en este momento los investigadores no pueden entender por qué. Número 6. Cementerio Inca. En un antiguo cementerio inca en Ecuador se han encontrado algunos artefactos muy extraños y misteriosos. Todo comenzó cuando los trabajadores empezaron a construir un tanque de agua de riego, pero casi inmediatamente después de que comenzaran la excavación, los constructores encontraron restos humanos antiguos. Se trajo a un equipo arqueológico y revelaron que eran esqueletos de personas que vivieron hace unos 500 años. Pero junto con los esqueletos había extraños artefactos que han dado lugar a más preguntas que respuestas. El antiguo cementerio inca fue encontrado en el distrito rural de Mulaló. Se sacaron de las tumbas un total de 12 esqueletos pertenecientes tanto a adultos como a niños. Pero según Esteban Acosta, el arqueólogo a cabo de las excavaciones, los dientes de los muertos estaban en un estado sorprendentemente bueno. El análisis genético de los dientes pronto les dirá a los investigadores si las personas enterradas estaban emparentadas como una unidad familiar. En este momento, todos están bastante seguros de que estos restos pertenecen a antiguos pueblos incas. Esto se debe a la cerámica inca clásica que se encuentra dentro de las tumbas, pero algunas de las cerámicas se destacan por los extraños símbolos dibujados en ellas. Algunos de ellos tienen letras gigantes W, y los investigadores no saben por qué. No saben si significa un nombre o un lugar o simplemente es decorativo. Otro artefacto misterioso fue un anillo encontrado en uno de los esqueletos que, según los arqueólogos, no está hecho de ningún metal conocido y no parece estar asociado en absoluto con la cultura inca. Nadie puede entender qué significa el anillo y de dónde viene. Y ahora, un gigante y enorme saludo a todos por apoyar el canal. Muchas gracias. Y si tú eres nuevo por aquí, también asegúrate de suscribirte y hacer clic en la campanilla de notificaciones. Así no te perderás los próximos videos. Número 5. El gigante inglés. Hay un gigante inglés grabado en la ladera de una colina en Inglaterra. Este no es un descubrimiento nuevo, ya que el gigante de Cerne Abbas, como lo llaman, ha existido durante mucho tiempo y todos los lugareños saben que está allí. Sin embargo, nueva información de los arqueólogos sugiere que la figura gigante que ha estado dominando la campiña inglesa en Dorset durante siglos puede haberse basado en un dios antiguo y desnudo. Hasta hace poco, los expertos pensaban que el gigante se dibujó en la época romana, probablemente entre los años 45 y 410, pero la evidencia reciente dice que el gigante en realidad fue tallado mucho más recientemente, probablemente en el siglo X. La razón por la que nadie puede estar del todo de acuerdo en esto es que no hay ninguna referencia que el gigante haya existido hasta 1694. Esto significa que de alguna manera, o nadie notó al gigante en la ladera de la colina hasta casi 700 años, o nadie pensó que era cosa lo suficientemente importante como para anotarla. Gracias a la nueva tecnología, los investigadores lograron fechar adecuadamente la tiza utilizada para dibujarlo, tomando muestras y analizándolas con una técnica conocida como luminiscencia estimulada ópticamente. Así es como sugirieron que el gigante se remonta al siglo X, y en cuanto a la parte del dios desnudo, probablemente era una representación de un dios misterioso llamado Elith, a quienes los antiguos anglosajones de la región alguna vez adoraron. Número 4. Tesoro de pergaminos japoneses. En Japón, los expertos han hecho un descubrimiento sorprendente dentro de una estatua budista. Los investigadores que trabajan con la Universidad Nacional de Nara investigaron 180 artefactos que fueron sacados del interior de una estatuilla bastante pequeña que normalmente se guarda dentro del templo Hokeji de Nara, la antigua capital japonesa. La mayoría de los artefactos son pergaminos, algunos encontrados dentro del cuerpo de la estatua y otros dentro de su cabeza. Parecen haber sido escondidos dentro de la estatua para su custodia y luego olvidados. Ni siquiera el sacerdote principal del templo de hoy tenía idea de que la estatua escondía tesoros tan interesantes. Este templo fue construido en el siglo VIII, en un momento en el que el budismo se estaba volviendo más popular en el este de Asia. En ese momento, Nara era un centro de actividad budista. La estatua es en realidad la figura de Monju Bonsatsu, una especie de persona mítica que no quiso ir al nirvana y decidió quedarse en la tierra para ayudar a la humanidad en su sufrimiento. La estatua tiene 700 años
siglos. La razón por la que los investigadores sospechaban tanto de la estatua es porque en aquellos días, en realidad, era bastante común esconder artefactos y pergaminos dentro de las estatuas y a veces incluso dentro de cuerpos momificados. El equipo tuvo que usar tomografías computarizadas para mirar profundamente dentro de la estatua, momento en el que vieron el espacio hueco lleno de pergaminos. Pero desafortunadamente, los pergaminos en realidad no se han sacado de la estatua. Los investigadores no pueden averiguar cómo entraron los pergaminos en la estatua en primer lugar y no pueden averiguar cómo sacarlos sin romperla. Esto significa que es bastante improbable que sepamos alguna vez lo que estaba escrito en ellos, ya que parece que no hay forma de sacarlos. Número 3. El velo de la Verónica. El velo de la Verónica es una de las reliquias más misteriosas y controvertidas jamás descubiertas. El velo comienza con una leyenda. Una mujer llamada Verónica se compadeció de Jesucristo mientras cargaba la pesada cruz por las polvorientas calles de Jerusalén camino a ser crucificado. La historia cuenta que salió de la multitud y limpió el sudor y la sangre del rostro de Jesús con su velo. Jesús le dio las gracias por ser tan amable, y la sangre y el sudor que se limpió con su velo dejaron una huella duradera de su rostro. La tela se volvió sagrada y la leyenda dice que el velo puede incluso curar a los enfermos. En 1999 se anunció que el velo de la Verónica se encontró escondido dentro de un monasterio en Italia. En ese momento la gente se sorprendió porque pensaban que la Iglesia Católica se estaba aferrando al velo del Vaticano. Después de todo, una vez al año solían sacar el velo del Vaticano y mostrárselo a todos antes de volver a guardarlo en sus bóvedas secretas. El misterio aquí es descubrir cuál velo es el real, si es que es real alguno. Supuestamente el emperador Tiberio tomó el velo después de la muerte de Jesús, luego lo pasó al Papa Clemente y luego al próximo Papa, y se mantuvo para siempre en la iglesia. Pero Heinrich Pfeiffer, profesor de la Universidad Gregoriana, dice que el velo en el Vaticano es solo una copia y que el original desapareció en 1608. Al parecer fue robado y luego vendido al aislado monasterio italiano en las colinas, donde no se volvió a ver hasta 1999, aunque por supuesto nadie puede probar nada de esto. Número 2. Tumba de una mujer vikinga. La tumba de una misteriosa mujer vikinga acaba de ser descubierta en Noruega. Fue en Hatsnes, en el municipio de Heim, después de que los arqueólogos llevaban varias semanas excavando sin encontrar nada. Lo único que habían encontrado durante toda la temporada era un par de fogones. Pero todo eso cambió cuando se encontraron con una capa oscura de tierra grasosa que a menudo se antepone a los restos de un cuerpo humano. Fue una gran sorpresa encontrar el cuerpo, pero aún más impactante cuando resultó ser el cuerpo de una mujer vikinga enterrada hace unos 1000 años. Fue encontrada dentro de su propia cámara funeraria, algo muy raro en la antigua Noruega. Según el director del proyecto Raymond Savage, la mujer fallecida fue colocada en la cámara de madera, luego se colocó la tapa en la parte superior y permaneció tranquila hasta ahora. Los investigadores también descubrieron un pequeño tesoro de collares valiosos, al menos 340 de ellos para llevar con ella a la otra vida. Nadie está seguro de qué representan los collares, porque esta mujer recibió un entierro tan extraordinario o quién era exactamente. Número 1. Escudo de corteza antiguo. En Inglaterra se realizó un hallazgo absolutamente asombroso y es el único de su tipo en Europa. El hallazgo involucra un escudo hecho de corteza de árbol que data de hace 2300 años. Los arqueólogos dicen que el escudo se elaboró entre el 395 y el 250 a.C. Según Julia Farley, curadora de las colecciones de la Edad del Hierro británica y europea en el Museo Británico, y el escudo es un objeto fenomenal y uno de los hallazgos más importantes que jamás se hayan encontrado. El escudo fue encontrado por primera vez por arqueólogos que excavaban cerca del río Soar. La razón por la que el escudo es tan importante es que está hecho de corteza. Los objetos orgánicos rara vez sobreviven al paso del tiempo porque simplemente se pudren y por lo general con bastante rapidez. Pero debido a que el escudo se encontró dentro de un pozo lleno de agua, de alguna manera podría haber sido preservado por los minerales especiales del río. Lo que es aún más impactante es que hasta ahora nadie había pensado que los escudos de corteza se usaron realmente en Europa. Todos pensaron que los escudos de corteza serían demasiado endebles para la batalla, pero nuevos experimentos muestran que crear un escudo de corteza y madera puede haber sido más liviano que el metal y lo suficientemente resistente como para bloquear la mayoría de los ataques. No está claro cuán ampliamente utilizados fueron estos escudos, ya que este es el único en su tipo que se ha encontrado, pero podrían haberse usado mucho, y es solo que todos los ejemplos se han podrido en los últimos 2000 años. Antigua ciudad sumergida. A finales de septiembre, los arqueólogos anunciaron el descubrimiento de una antigua ciudad sumergida de 4000 años de antigüedad en el mar Egeo, a la
que se refirieron como un paraíso, la metrópoli de la Edad de Bronce, descubierta al sur de Atenas, cerca de la península del Peloponeso, fue encontrada inesperadamente por investigadores de la Universidad de Ginebra que estaban entrenando en una playa cercana. Un año después de notar por primera vez fragmentos de cerámica debajo de la superficie del agua, el equipo regresó al sitio para investigar más a fondo. Utilizando Planet Solar, el barco de energía solar más grande del mundo, llevaron a cabo una búsqueda exhaustiva supervisada por la Escuela Suiza de Antropología en Grecia y el Ministerio de Cultura griego. Los investigadores encontraron varios edificios en el sitio de cerca de 4.86 hectáreas que datan de alrededor del 2500 a.C., aproximadamente al mismo tiempo que las pirámides de Giza y los asentamientos minoicos de Creta, y son anteriores a la civilización griega en alrededor de 1000 años. Lo más desconcertante es que notaron 3 cimientos en forma de herradura, que creen que era una especie de estructura de defensa que nunca se había observado en ninguna otra parte de Grecia. En total, se descubrieron más de 6000 artefactos en el sitio, incluidas superficies pavimentadas, herramientas de piedra y cerámica. El profesor de antigüedades, Julien Beck, de la Universidad de Ginebra, explicó que el equipo no sabe por qué se fortificó el asentamiento y que se desconoce el tamaño real de la instalación. Número 8. La cueva submarina más profunda del mundo. El abismo de Arnis es la cueva submarina más profunda del mundo. Los buzos han explorado estas cuevas durante años y siempre se sospechó que era la cueva submarina más profunda del mundo, con una profundidad establecida de al menos 404 metros. Fue descubierta por el buzo polaco Krzysztof Starnawski, quien luego dijo que se sentía como un Cristóbal Colón del siglo XXI por hacer el invaluable hallazgo. Starnawski se sumergió 200 metros, momento en el que usó un robot operado a distancia para descender otros 204 metros, hasta donde llegaba el cable de la maquinaria. Aún así, pudo decir que la cueva se extendía más abajo, a una profundidad desconocida. La perspectiva de bucear a mayor profundidad era problemática, debido tanto al fango como a las condiciones de poca visibilidad y también a la temperatura del agua fría, que desciende a 15 grados centígrados. El equipo e incluso la piel expuesta fueron dañadas por la atmósfera pesada en minerales. Una investigación reciente, publicada en el Journal of Geophysical Research, Earth Surface, sugiere que es mucho más profunda de lo que se pensaba originalmente, más de 1 kilómetro. La profundidad potencial de la cueva recientemente evaluada fue calculada desde arriba por investigadores de la Academia Checa de Científicos, utilizando técnicas geofísicas, incluida la tomografía de resistividad eléctrica, la gravedad y los métodos sísmicos, según TechKila. Buen nombre, ¿verdad? El siguiente mapa de la cueva mostró su nueva profundidad de al menos 1 kilómetro y el equipo aún no ha descartado la posibilidad de que la cueva sea aún más profunda. Y ahora el número 7, pero primero quería dar un gran saludo a todos por apoyar el canal. Muchas gracias. Y si tú eres nuevo por aquí, también asegúrate de suscribirte y hacer clic en la campanilla de notificaciones, así no te perderás los próximos videos. Número 7. Nadar con anacondas. Nadar con anacondas gigantes probablemente no esté en la lista de deseos de la mayoría de las personas. Pero ¿sabías que esto es algo que realmente puedes hacer? Como hay suficientes personas que quieren hacer esto, existe una empresa que se especializa en este tipo de espectáculo de natación con anacondas. La aventura fuera de lo común tiene lugar en Brasil, donde buzos expertos guían a los turistas en aguas cristalinas del río Formoso, donde esperan encontrarse y nadar junto a la anaconda verde, la especie de serpiente más grande del mundo. Nadar con delfines aparentemente no es lo suficientemente emocionante. Las anacondas verdes son conocidas por ser difíciles de detectar, lo que muchos de nosotros agradecemos. Pero para aquellos que sienten curiosidad, uno de estos programas de buceo puede proporcionar exactamente lo que estás buscando. Así que quién sabe, las anacondas tienen una reputación aterradora por robar perros y niños en medio de la noche. Estos depredadores viven en marismas, pantanos y arroyos turbios, esperando devorar a sus presas que se acercan demasiado al borde del agua, como las capibaras y a veces incluso los jaguares. 2 buzos filmaban bajo el agua en el río Formoso de Brasil en 2019, cuando se encontraron con una enorme serpiente que apareció de las aguas turbias. Parece que estaba tranquila y curiosa, por lo que se acercaron más y más a la anaconda, que medía 7 metros de largo. ¿Lo puedes creer? Las imágenes submarinas de las anacondas son muy raras, ya que, en primer lugar, las aguas no siempre tienen las mejores condiciones para ver cosas, y en segundo lugar,
atacar, esto parece extremadamente aterrador y espeluznante, y no estoy segura de que todos los buceadores puedan manejarlo. Al cabo de un rato, la serpiente parece alejarse de ellos, sin intención alguna de atacar, y los buzos la siguen durante bastante tiempo hasta que desaparece. La anaconda claramente no se sentía agredida, y los buzos obtuvieron imágenes increíbles. Sin embargo, parece bastante arriesgado, ya que bajo el agua la anaconda tendría la ventaja, y podría haber elegido atacar fácilmente. Dicen que si una anaconda viene hacia ti, debes quedarte quieto, pero en cualquier caso, esta experiencia para todos los buceadores fue muy buena, y están muy felices de mostrar un lado más pacífico de la temida serpiente. Independientemente de lo pacífica y tolerante que sea una anaconda verde, ver venir una hacia ti desde el fondo de un río podría ser una de las cosas más aterradoras de la historia. ¿Nadarías con una anaconda verde? Y si es así, cuéntame en los comentarios. Y si lo logras, asegúrate por favor de compartir algunas fotos. Pero en cualquier caso, no creo que me uniría a ustedes. Me gusta admirar a las serpientes desde la distancia. Número 6. Barco de vapor hundido. En septiembre de este año, un buzo de Colchester, Vermont, llamado Gary Lefebvre, descubrió piezas de uno de los primeros barcos hundidos en los Estados Unidos en el lago Champlain, utilizando un vehículo operado por control remoto. Inesperadamente capturó imágenes de 2 ruedas de paletas del Steamboat Phoenix, que se incendió y se hundió hace 201 años. El casco principal fue documentado hace 40 años, según Chris Sabrick, del Museo Marítimo del lago Champlain, pero las ruedas de las paletas permanecieron desaparecidas hasta el reciente descubrimiento histórico. De hecho, explicó Sabrick, el museo ni siquiera sabía si las ruedas de paletas aún existían, así que encontrarlas fue realmente emocionante y mostrará muchos detalles nuevos sobre este buque y su construcción. Dijo Sabrick, las ruedas de paletas quedarán en el fondo del lago, donde las frías y oscuras aguas ayudan a mantenerlas bien conservadas. Sería difícil recuperarlas porque su profundidad excede los estándares típicos de buceo. El Phoenix se lanzó en 1815 como el segundo barco de vapor comercial en operar en el lago Champlain y operaba regularmente entre Whitehall, Nueva York, St. John's y Quebec. Se hundió 4 años después, el 5 de septiembre de 1819, cuando alguien descuidadamente dejó una vela encendida en la despensa, o quizás fue alguien de una empresa rival, según la versión que creas. 6 murieron en la tragedia, mientras que los otros 40 pasajeros y la tripulación sobrevivieron afortunadamente. Número 5. Piloto de la Segunda Guerra Mundial. Los restos de un piloto estadounidense que fue derribado mientras volaba sobre el Pacífico durante la Segunda Guerra Mundial hace más de 70 años fueron finalmente recuperados en 2018 por miembros de las Fuerzas Armadas estadounidenses. A lo largo de las décadas, la arena y la vida marina enterraron al piloto y los restos con los que cayó en la República de Palau. El equipo de recuperación identificó y recuperó los restos del naufragio después de 74 largos años y su próxima misión fue averiguar quiénes habían encontrado los restos y notificar a los familiares más cercanos del soldado caído. Numerosas agencias trabajaron juntas para hacer el descubrimiento, incluida la Agencia Contable de Defensa, que envió un equipo de recuperación submarina integrado por miembros del Servicio del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, así como empleados civiles del Departamento de Defensa. La tarea fue ardua, como lo describió el teniente comandante Tim Emch, quien dijo en un comunicado que los buzos han estado buceando por más de 12 horas al día durante los últimos 2 meses y que el equipo de recuperación pasó semanas excavando el área utilizando una variedad de herramientas arqueológicas e inspeccionando meticulosamente el sedimento del fondo en su búsqueda y recuperación del personal desaparecido de la Segunda Guerra Mundial. El proceso de recuperación fue meticuloso, según el marinero civil Jean Marin, primer oficial del buque de recuperación USNS Salvor, y agregó, había mucha arena, un suministro interminable. Sin embargo, su arduo y minucioso trabajo valió la pena, y valió la pena cuando el equipo encontró los restos y el individuo que cayó con su avión hace tantos años. Número 4. Sitios neolíticos. En julio, los arqueólogos informaron del descubrimiento de cientos de artefactos indígenas antiguos frente al archipiélago Dampier de Australia Occidental, lo que demuestra que la gente vivía en la región ahora sumergida hace 7000 años, cuando todavía era tierra seca. Los artefactos se encontraron en 2 sitios diferentes, ubicados a unos 5 kilómetros de donde uno de los mayores productores de gas de Australia planea construir un gasoducto entre una de las plantas de gas y campos de gas, en lo que la compañía
compañía llama el proyecto Scarborough. Quizás más impactante que el descubrimiento en sí es la respuesta de la compañía de petróleo y gas. Las leyes de herencia indígena de Australia solo protegen los sitios submarinos si un ministro determina que son importantes, lo que inicialmente generó temores de que los artefactos, y quizás otros que aún no se han encontrado, se destruyan o se pierdan. Afortunadamente, Woodside Petroleum inició un diálogo con los terratenientes indígenas de la región, la Murujuga Aboriginal Corporation, así como los arqueólogos de Deep History Sea Country, quienes hicieron los descubrimientos. Las partes involucradas están de acuerdo en que el resto del área debe ser investigado a fondo antes de instalar el oleoducto, para garantizar que ningún artefacto indígena no descubierto se dañe o se pierda en el proceso. Woodside tiene una historia impresionante de cooperar voluntariamente con los nativos para evitar destruir el arte rupestre aborigen y otros elementos de valor histórico y cultural con sus proyectos, particularmente en y cerca de la península de Burrup, donde se han encontrado los más importantes. En un comunicado, un portavoz aseguró que los sitios de artefactos sumergidos permanecerán protegidos, que la compañía continuará realizando excavaciones arqueológicas donde planea construir y que está trabajando con los aborígenes para desarrollar un plan de patrimonio cultural para el área que planea construir y desarrollar. No necesitamos que la ley nos diga qué es lo correcto, dijo Andrew McConville, director ejecutivo de la Asociación Australiana de Producción y Exploración de Petróleo. Ya lo estamos haciendo. Número 3. Barco holandés del siglo XVII. Un equipo de buceo voluntario de Brandywine, una organización sin fines de lucro que documenta los naufragios, descubrió recientemente los restos de un barco holandés del siglo XVII en el mar Báltico. Una pequeña tripulación dirigía un barco de carga de 3 mástiles llamado Fluid, que no tenía accesorios de armas, pero estaba equipado para llevar cañones y municiones durante la batalla. Los barcos Fluid no se construyeron para la velocidad, pero los miembros de la tripulación aprovecharon el exclusivo sistema de aparejo de los barcos que redujo los costos al permitirles ajustar las velas para obtener el máximo espacio. El naufragio recién encontrado se hundió por razones misteriosas y parece estar en muy buenas condiciones. Se hundió en aguas profundas en medio del mar, pero su casco permanece intacto, explicó un miembro del equipo de buceo, Johnny Pulco, en una entrevista. El equipo especuló que una tormenta pudo haber volcado la embarcación o una fuga pudo haber dejado entrar demasiada agua y las bombas pudieron haber dejado de funcionar. Otra posibilidad es que el aparejo se congeló, provocando que el barco se volviera inestable. En el momento en que el barco se hundió, el imperio holandés se encontraba en su edad de oro y el poder se extendía a partes de Asia, Europa, América del Norte, Tasmania y Nueva Zelanda. Con destacados puestos comerciales establecidos en todo el mundo y una amplia flota de buques de navegación, los holandeses llegaron a controlar el comercio marítimo mundial, lo que convirtió a los barcos Fluid en uno de los muchos que ayudaron a la nación a convertirse en una potencia económica importante. Número 2. Nuevas especies de coral. Mientras exploraban cerca de las regiones más profundas del Parque de la Gran Barrera de Coral por primera vez, los científicos a bordo del barco de investigación Falkor del Smith Ocean Institute descubrieron 5 especies previamente no identificadas que consisten en corales negros y esponjas, así como la primera observación registrada de Australia de un pez extremadamente raro. Científicos de numerosas organizaciones e instituciones, incluidas Geoscience Australia, la Universidad de James Cook, la Universidad de Sydney, la Agencia Japonesa para la Ciencia y Tecnología Marina Terrestre y más, trabajaron juntos en lo que los investigadores llamaron una compleja y científicamente desafiante misión, durante la cual buscaron respuestas a numerosas preguntas sobre la evolución geológica y biológica de los cañones y arrecifes de aguas profundas. Examinaron estos entornos y ecosistemas, que se encuentran hasta 1820 metros por debajo de la superficie del agua, utilizando un robot operado a distancia. El equipo tomó las muestras más profundas del coral blando jamás recolectadas en el mar del Coral, así como la primera muestra de un lecho rocoso antiguo de la Gran Barrera de Coral, que se estima que tiene entre 40 y 50 millones de años. Durante la expedición, los científicos también llevaron a cabo el estudio más completo hasta la fecha de medusas de agua media en el Pacífico Sur y vislumbraron las especies de peces súper raras, Rhinopias argoliva, presenciando por primera vez al depredador de emboscada colorido de aguas australianas. Los investigadores esperan utilizar la información obtenida del estudio para aprender cómo proteger mejor estos frágiles hábitats que juegan un papel importante en la biodiversidad.
Número 1. Esqueleto de 13.000 años. Algunos de los restos humanos más antiguos que se conocen en las Américas fueron descubiertos en los últimos años, en lo profundo de los sistemas de cuevas submarinas de la península de Yucatán en el México actual. En 2007, un equipo de buzos encontró el antiguo esqueleto de una mujer adolescente, a la que llamaron Naya. Cuando Naya murió, las cuevas submarinas estaban secas, cayó 58 metros en un pozo y probablemente murió instantáneamente. Sus restos están muy bien conservados, lo que la convierte en el esqueleto humano más completo y genéticamente intacto del Nuevo Mundo. Un análisis de ADN de Naya reveló que era una precursora genética de los nativos americanos modernos. Las cuevas se llenaron de agua hace 8.000 años. Los buzos que descubrieron a Naya regresaron a las cuevas submarinas en 2010 y descubrieron un esqueleto masculino. Fue nombrado el joven de Changhol II y databa de hace 13.000 años, pero cuando anunciaron el descubrimiento, los saqueadores robaron la mayor parte del esqueleto antes de que los científicos pudieran venir a buscarlo. Un tercer esqueleto que se encontró cerca data de aproximadamente 13.500 años. En el mismo sistema de cuevas en 2017, un par de buzos alcanzaron un pasadizo estrecho después de haber descendido casi 0.8 kilómetros hacia abajo. Allí descubrieron una abertura muy pequeña que conducía a una cámara antigua que contenía los restos conservados de un antiguo sitio minero de 11.000 años de antigüedad, donde la gente una vez cosechaba pigmentos ocre rojos. Contenía artefactos como herramientas y fogatas, lo que ofrece una visión nunca antes vista de cómo los primeros humanos extraían pigmentos en esta parte del mundo. En el pasado, el ocre rojo era un material precioso, utilizado en pinturas rupestres, rituales mortuorios y tal vez incluso como protector solar, según National Geographic. Más allá de estas prácticas mineras, el descubrimiento brindó a los científicos información sobre la vida cotidiana de las personas que operaban la mina y vivían en la región. Fueron algunos de los primeros residentes de las Américas, con evidencia que dejaron antes del surgimiento de los sitios cercanos del Imperio Maya por miles de años. Criatura marina. Mientras pescaba fletán azul en el Mar del Norte en septiembre de 2019, el guía de pesca Oscar Lundal capturó un espécimen parecido a un extraterrestre con ojos grandes y bulbosos, a diferencia de cualquier criatura marina que hubiera visto antes. El joven atrapó al extraño pez en la isla del norte de Noruega de Andoya, donde tenía 4 anzuelos en su línea. Me tomó unos 30 minutos enrollarlo porque estaba a más de 800 metros de profundidad, dijo Lundal a The Sun. Cuando vio su captura, que fue capturada junto con 2 fletán azul, casi saltó de su bote de pesca. Lundal no sabía qué criatura era, pero alguien con quien estaba pescando sí. Según The Sun y una publicación que Lundal hizo en Instagram, el pez era un Macrorus verglax. El desafortunado pez no sobrevivió al repentino cambio de presión que sufrió mientras lo sacaban de las oscuras profundidades del mar, por lo que Lundal lo cocinó y se lo comió. A pesar de su apariencia fea, estaba muy sabroso. Dijo, es un poco como el bacalao, pero más sabroso. ¿Tú te lo habrías comido? Déjame saberlo abajo en los comentarios. Número 10. Alien de tentáculos naranjas. Mientras pescaba con amigos y familiares frente a la isla Príncipe de Gales en Alaska en agosto de 2018, un pescador pescó una extraña criatura marina de color naranja mientras su hija, una mujer llamada Sarah Besser-Alford, filmaba imágenes del espécimen que se volvió viral en las redes sociales y medios de comunicación. Los espectadores sorprendidos describieron al ser como extraño y alienígena, y algunos incluso lo compararon con una escena de una película de terror. Pero ninguna cantidad de adjetivos puede captar realmente lo extraño que era este espécimen marino. Tenía un diminuto cuerpo naranja con tentáculos largos y rizados, extendiéndolos al ritmo de su cuerpo en el video viral de Besser-Alford, que acumuló más de 1.2 millones de espectadores pocas semanas después de su publicación. Aún más extraño, la parte inferior de la criatura tenía una serie de marcas parecidas a vasos sanguíneos. Algunos espectadores virtuales preocupados especularon sobre cuál era la forma de vida, y alguien sugirió que era un coral vivo, mientras que otros instaron a la persona que atrapó el misterioso espécimen a que lo devolviera al océano, a lo que Besser-Alford aseguró que eso fue lo que hizo. Resulta que la criatura era una estrella cesta. Se encuentran en hábitats de aguas profundas, de aguas frías en todo el mundo. Las estrellas cesta crecen hasta 91 centímetros de largo y están relacionadas lejanamente con las estrellas de mar. Utilizan sus largos apéndices giratorios para moverse por el lecho marino y agarrar presas como el krill y pequeños crustáceos antes de llevarse la captura a la boca y cavar. Nadando en el mar se ven hermosas, pero todas acurrucadas y girando pueden ser un poco espeluznante.
Número 9. Habitante de barro de aspecto prehistórico. A principios del año pasado, un pescador australiano llamado Andrew Rose y su amigo T. Hawking capturaron un pez raro, parecido a una anguila, sin ojos y con dientes afilados mientras pescaban en el Parque Nacional Kakadu, en el Territorio del Norte. Fue lo primero en morder después de 6 horas, sin suerte, mientras pescaba barramundi. El espécimen de 15 centímetros parecía prehistórico, dijo Rose. Parecía algo que se ve en las películas. Los usuarios de las redes sociales compararon la apariencia de la criatura con el xenomorfo de la película Alien. El experto en peces, el Dr. Michael Hammer, del Museo y Galería de Arte del Territorio del Norte, aclaró que el animal espeluznante era probablemente un gusano gobio. No tienen ojos y viven su vida bajo el barro, así que la gente rara vez los ve, explicó Hammer. Procedente del género Taenioides, el pez es originario del Territorio del Norte de Australia y, en su mayor parte, es inofensivo para los humanos, a pesar de su apariencia desagradable. ¿Cómo lo sacó del mar? No es tan emocionante, para ser honesto, dijo Rose a ABC News. La técnica consistía en sostener una cerveza y una caña al mismo tiempo. Y ahora el número 8. Pero recuerda hacernos saber qué captura crees que fue la más espeluznante abajo en los comentarios. Y también no olvides suscribirte y hacer clic en la campanilla de notificaciones, así no te perderás los próximos videos. Número 8. Lanzón picudo. El pez lanzón picudo rara vez fue visto o capturado por los humanos, y era probable que los encuentros solo ocurrieran si uno llegaba a la orilla. Sin embargo, en los últimos años, las pescaderías han capturado cada vez más de estos peces en palangres, lo que lo convierte en uno de los peces capturados con mayor frecuencia en algunas regiones, incluidas ciertas áreas frente a la costa de Hawái, donde los pescadores a menudo lo capturan con más frecuencia que el patudo o el pez espada, sus principales objetivos. Con una aleta alta de vela y colmillos afilados, la especie poco conocida acecha en una región oceánica donde los rayos del sol apenas llegan y el agua es casi negra como la boca de un lobo. Los peces lanzón alcanzan aproximadamente 1.8 metros de largo y entre su carne gelatinosa, su sabor desagradable y la dificultad de albergarlos en acuarios, la mayoría de los pescadores simplemente los arrojan al océano cuando sin querer enrollan uno. No es sorprendente que los científicos sepan muy poco sobre la biología y el comportamiento del pez lanzón. Investigadores del Centro de Ciencias Pesqueras de las Islas del Pacífico están colaborando con colegas del Instituto de Investigación del Acuario de la Bahía de Monterrey, la Universidad de Stanford y la Universidad de Hawái para aprender más sobre la especie, principalmente porque creen que los peces pueden enseñarles más sobre la mitad de la red trófica marina. Al estudiar el contenido estomacal del pez, en su mayoría sin digerir, los expertos vislumbran un poco el ecosistema de la región donde habitan estas criaturas, ofreciendo información sobre lo que comen muchos de los peces que conocemos, como el atún, el pez espada y más. Número 7. Gusanos venenosos. Mientras pescaba con su madre en un muelle en Port Isabel, Texas, a principios de este año, Alisa Ramírez pescó una criatura brillante y difusa de 7.62 centímetros de largo, de la que sabía, solo por su apariencia, que debía mantenerse alejada. Al principio pensó que las algas se habían enrollado en su caña de pescar, solo para notar que la masa no identificada se retorcía. Afortunadamente, Ramírez no lo tocó porque resultó ser un gusano de fuego, un gusano marino conocido por su dolorosa picadura, según el Departamento de Parques y Vida Silvestre de Texas. Los colores brillantes me dieron una señal de no tocarlo, dijo Ramírez a los medios. Cargadas con neurotoxinas, las cerdas del gusano son capaces de causar náuseas, mareos y una herida que se siente como si estuviera en llamas. Se sabe que el dolor persiste durante horas. Cuando se molesta, el gusano ensancha sus cerdas, que fue exactamente lo que hizo durante el encuentro con Ramírez. La mujer de pensamiento rápido colocó la criatura en el borde del muelle donde, según los informes, se movió durante varios minutos antes de caer al agua. Número 6. Una cucaracha gigante. En 2018, un equipo de investigadores de la Universidad Nacional de Singapur descubrió un aterrador isópodo de 14 patas mientras realizaban un estudio de aguas profundas en el oeste de Java, en Indonesia, durante el cual recolectaron 12.000 especímenes marinos. Apodada la cucaracha marina Darth Vader, la criatura nunca antes vista se llamaba oficialmente Bathynomus raksasa. Es una especie de isópodo gigante, lo que significa que, si bien se parece más a una
una cochinilla o cucaracha terrestre, la especie está más estrechamente relacionada con cangrejos y camarones. Puede alcanzar hasta 50 centímetros de largo, superando ampliamente a la mayoría de los isópodos marinos, que crecen hasta una longitud promedio de 33 centímetros, y lo clasifican como supergigante entre estas criaturas. Es el segundo isópodo más grande conocido, reemplazado solo por el Bathynomus giganteus, y debe su tamaño inusual al hábitat frío y profundo, así como a la falta de depredadores que enfrenta. Esta criatura vive en el lecho marino y busca los restos de animales marinos muertos, y puede sobrevivir largos periodos sin comer. Se encontró una a una profundidad de entre 800 y 2100 metros, y sirve como testimonio de la biodiversidad marina sin explorar en Indonesia. Número 5. Peces misteriosos de la Antártida. Mientras exploraban las profundidades debajo de la Antártida en 2019, los científicos descubrieron una extraña nueva especie de pez que se destacó entre varias otras criaturas no identificadas con las que se encontraron durante la expedición. Sosteniendo el pequeño pez parecido a una mucosidad, el científico principal, el Dr. Andrew Stewart, adoptó un tono casi perplejo. "Ahora no tengo idea de qué especie es esta", dijo en un documental publicado en el canal de YouTube Tracks. "Los patrones de color de las aletas no se parecen a nada que haya visto antes. La nueva especie es un tipo de pez caracol que alberga más de 400 especies de peces gelatinosos, gomosos y transparentes. Es el último de lo que se espera sea una serie continua de descubrimientos de peces caracoles en todo el mundo en los próximos años. Las aguas que rodean a la Antártida estuvieron en gran parte inexploradas hasta los últimos años, por lo que no sorprende, en cierto sentido, que el Dr. Stewart y su equipo descubrieran nuevas especies. Sin embargo, dado el duro entorno en el que logran sobrevivir, estos animales son fascinantes. Estos son los peces de hielo, donde las temperaturas superiores a 5 grados son demasiado altas para ellos, explicó Stewart. "Por eso vine a la Antártida, para ver cosas como esta. Va más allá de las palabras". Número 4. Criatura de Coney Island. Como si el icónico parque de atracciones de Brooklyn, Coney Island, no estuviera ya lleno de espectáculos paralelos, las cosas tomaron un giro improvisado en el vecindario a principios de este año, cuando alguien pescando en el muelle atrapó un espécimen de aspecto extraño que nadie pudo identificar. Era de color grisáceo, con una boca abierta y un tentáculo largo acompañado de 2 apéndices más cortos. La usuaria de TikTok, Natalia Borobok, publicó imágenes de la inquietante criatura dando vueltas, catapultando a los usuarios de las redes sociales a un frenesí de pánico mientras intentaban averiguar qué era ese animal. Uniland se acercó a los expertos de la organización sin fines de lucro Ocean Conservation Trust, quienes especularon en la misma línea de muchos espectadores atónitos, sugiriendo que la criatura era una especie de elasmobranquio, en otras palabras, un pez cartilaginoso, quizás un tiburón o un skate. En una declaración a Uniland, el experto en animales marinos, Marcus Williams, dijo: "Por lo que podemos ver, parece un patín subdesarrollado". Los espectadores en línea sugirieron que el animal podría ser un patín de nariz clara, tal vez uno que se había doblado en respuesta a una amenaza percibida. Esto es completamente posible, ya que la especie se encuentra a lo largo del Atlántico desde Massachusetts hasta el sur de la Florida. En lo que respecta al espécimen capturado en Coney Island, se desconoce su destino. Número 3. Pez con características humanas. Sus labios son más calientes que los míos. Esta es la leyenda que un pescador malasio y usuario de Twitter utilizó a principios de julio cuando publicó una foto de un pez con una dentadura extrañamente parecida a la de un humano. La boca de la criatura provocó que numerosos usuarios de redes sociales especularan, o al menos se preguntaran, sobre la imagen de lo que parecía ser un pez ballesta posiblemente falso. De hecho, un experto, el ecologista marino David Both, dijo que los dientes del pez ballesta son grandes pero no humanos, acusando a las imágenes de ser manipuladas. Pero para otros, todos los signos apuntan a que el pez es un pez ballesta real, conocido por aplastar cangrejos y otras criaturas de caparazón duro con sus dientes sorprendentemente parecidos a los humanos. Hay 40 especies de peces ballesta en todo el mundo, y aunque su apariencia puede sorprender a la mayoría de las personas, los buzos y los expertos en acuarios están más que familiarizados con estas criaturas que habitan en el fondo. No está claro si la imagen fue manipulada o no. Número 2. Pescado de 2 bocas. Si bien muchas o la mayoría de las criaturas marinas extrañas se descubren en el mar, de vez en cuando aparece un espécimen extraño en un lago, estanque u otro cuerpo de agua. Tomemos, por ejemplo, a una mujer del norte del estado de Nueva York llamada Debbie Geddes, que el año pasado pescó lo que parecía ser un pez con 2 bocas en el lago Champlain.
Cuando sintió que algo la mordía, Geddes se sintió esperanzada. De hecho, comenté, espero que sea tan grande como se siente, dijo el residente de Plattsburgh a Fox News. Cuando lo subimos al barco, no podía creer lo que estaba viendo. 2 bocas, y sin embargo, este pez estaba sano y se movía. Después de capturar algunas fotos del pez, Geddes lo devolvió al lago. Para su sorpresa, las imágenes se volvieron virales en las redes sociales, obteniendo miles de me gusta y compartidas poco tiempo después de ser publicadas. Los usuarios de las redes debatieron sobre qué pudo haber causado la deformación de la boca doble del pez, y Geddes sugirió que la culpa era de una lesión anterior, tal vez de otro pescador. Otros culparon a la contaminación, citando la mala reputación del lago de ser más o menos un vertedero de aguas residuales. Independientemente de lo que causó la enfermedad del pez, fue una captura memorable para Geddes, quien finalmente decidió arrojar el espécimen de entre 2 a 3 kilogramos al lago. Número 1. Quimera de nariz larga. Un pescador llamado Gary Goodyear, de la ciudad de Templeman, en Terranova y Labrador, en Canadá, recientemente arrastró una criatura impactante mientras pescaba en los grandes bancos de Terranova. Las redes de Goodyear se extendieron a más de 800 metros de profundidad antes de sacar un espécimen que el hombre no reconoció. Dije, Dios mío, ¿qué diablos fue eso?, dijo Goodyear a CBC News. Nunca había visto nada así antes. El hombre fue a agarrar al pez, que medía casi 1 metro de largo, pero al parecer no sabía qué hacer con él, dejándolo a él y a su tripulación para especular sobre qué era exactamente el animal muerto. Pensé que era un ornitorrinco, porque tenía ese gran hocico, comentó Goodyear. Parecía que tenía alas, y su nariz era casi como de goma. Supongo que era como un cartílago. Después de no poder identificar al pez entre su tripulación y otros conocidos, el pescador desconcertado buscó ayuda en Facebook. Muy pronto, la criatura fue identificada como una quimera de nariz larga, que posee una columna vertebral llena de veneno, un detalle que Goodyear y sus amigos desconocían mientras manejaban a la criatura con sus propias manos. La especie de aguas profundas, que vive entre 200 y 1000 metros bajo el agua, rara vez es presenciada por humanos, según la bióloga marina Caroline Meary, del Departamento de Pesca y Océanos de Terranova y Labrador. Debido a su hábitat en aguas profundas, los científicos saben muy poco sobre la biología, el comportamiento y la historia de la quimera de nariz larga, señaló Meary, y agregó que la captura por Goodyear probablemente murió por el cambio de presión asociado con el ascenso a la superficie del agua. Agregó que los pescadores tuvieron suerte de que el pez muriera en su camino hacia arriba, ya que un espécimen vivo y sano podría haber optado por infligir daño con su espina larga, afilada y venenosa. Bomba de 250 libras. Los trabajadores de la construcción en el distrito Da Krong, en la provincia de Quang Tri, en el centro de Vietnam, se sorprendieron cuando descubrieron una bomba de 113 kilogramos. Era una bomba aérea ANM-57 de fabricación estadounidense. Según se sabe, los peligros relacionados con la guerra ya se habían eliminado de la zona de construcción, que se encontraba junto a la autopista Ho Chi Minh. ¡Qué sorpresa peligrosa! En 2015, un trabajador estaba operando una máquina de movimiento de tierra cuando descubrió la bomba aproximadamente a 1.5 metros bajo tierra. El inquietante hallazgo fue evidencia del problema continuo del país con las armas sin detonar como resultado de la guerra de Vietnam, según Project Renew, una organización sin fines de lucro enfocada en reducir las bajas humanas y las lesiones relacionadas con bombas de racimo y otras municiones sobrantes en la provincia. La autopista Ho Chi Minh se extiende a lo largo del legendario sendero Ho Chi Minh. Las fuerzas estadounidenses bombardearon fuertemente esta área y al país en general durante la guerra de Vietnam, arrojando millones de explosivos durante el conflicto de una década. Para empeorar las cosas, los militares dejaron muchos explosivos excedentes cuando se retiraron de la región. Un equipo de eliminación de artefactos explosivos del proyecto Renew vino a retirar la enorme bomba de forma segura. Hasta el momento se han retirado y destruido 252 municiones de racimo y otros restos explosivos de la guerra. Número 11. Mastodonte de 12.000 años. En abril del año pasado, los trabajadores de la construcción que cavaban una nueva línea de alcantarillado en una granja en Seymour, Indiana, descubrieron una misteriosa colección de huesos gigantes. Ellos alertaron a Tony Nerd, uno de los dueños de la propiedad, quien inicialmente descartó el hallazgo como intrascendente. Cuando llamaron y nos dijeron que habían encontrado huesos, pensamos que podrían ser huesos de ganado, dijo Nerd a United Press International. No obtuvimos la imagen
imagen real hasta que vimos el tamaño de los huesos. Los científicos identificaron los huesos de 2 patas y partes de un cráneo y un colmillo, cada uno de varios centímetros de largo, como probablemente pertenecientes a un mastodonte macho, que murió alrededor de los 42 años. Los mastodontes eran un poco más pequeños que los mamuts, pesaban entre 4 y 6 toneladas y medían entre 2.5 y 3 metros de altura según el Museo del Estado de Illinois. Nerd, su esposa y su cuñado, que son copropietarios de la granja, donaron los huesos al Museo del Estado de Indiana. Creen que podría haber más huesos en el sitio, pero la construcción fue urgente, por lo que el trabajo continuó después de que se hizo el descubrimiento. Es bastante sorprendente, admitió Nerd. Hace que uno se pregunte cómo era el medio ambiente aquí hace muchos años. Partes de América del Norte, especialmente Indiana, están especialmente llenas de restos de mastodontes. Las criaturas herbívoras gigantes vagaron por el medio oeste durante la última edad de hielo, cuando el clima de la región era mucho más frío de lo que es ahora. Se extinguieron hace unos 12.000 años, pero los científicos no están seguros de por qué, especulando que factores como el calentamiento del clima y la caza por parte de los primeros humanos, junto con las enfermedades, pueden haber desencadenado el colapso de la especie. Número 10. Cueva del siglo XIV. A principios de este año, los trabajadores de la construcción de ferrocarriles en Surrey, en Inglaterra, descubrieron una pequeña cueva de arenisca y dibujos mientras realizaban trabajos de reparación en un ferrocarril. Este es uno de varios descubrimientos que los trabajadores han hecho mientras trabajaban en proyectos ferroviarios. La cueva pudo haber servido como ermita o santuario medieval y posiblemente estaba conectada con la cercana capilla de Santa Catalina de principios del siglo XIV, según los arqueólogos. Basado en el hecho de que la cueva está construida en una colina cuyo nombre anterior al siglo XIV era Drake Hill, sus raíces pueden remontarse aún más antes, con posibles orígenes como un sitio para actividades de culto. Solo una parte de la cueva parece haber sobrevivido, lo que lleva a los expertos a creer que alguna vez pudo haber sido mucho más grande, antes de que algunas partes fueran probablemente destruidas cuando la construcción del ferrocarril cortó en la colina durante la década de 1840. Contiene 7 u 8 nichos, 2 chimeneas, dibujos góticos y una cruz cristiana. Los investigadores están trabajando actualmente para determinar definitivamente el periodo de uso de la cueva a través de la datación por radiocarbono, pero quién la usó y cómo es todo un misterio. Y ahora el número 9, pero primero quería dar un gran saludo a todos por apoyar este canal, y si tú eres nuevo por aquí, asegúrate de suscribirte y haz clic en la campanilla de notificaciones, así no te perderás los próximos videos. Número 9. Tumbas de la Segunda Guerra Mundial. En un descubrimiento que fue inesperado por decir lo mínimo, los trabajadores que estaban construyendo un monumento a las víctimas del comunismo cerca de Tallinn, la capital de Estonia, se encontraron con las tumbas anónimas de unos 100 soldados alemanes que murieron durante la Segunda Guerra Mundial. Encontrados a principios de 2018 cerca de la costa báltica, los entierros sin identificar representan lo que los investigadores creen que es un cementerio militar alemán cercano más grande. Los trabajadores detuvieron la construcción mientras se investigaba la situación. Los soldados fueron enterrados individualmente en lugar de en una fosa común y fueron enterrados nuevamente en un cementerio cercano. Entre 3.000 y 4.000 soldados alemanes fueron enterrados solo cerca de Tallinn, y hay 12 cementerios militares alemanes encontrados en toda Estonia, que contienen aproximadamente 30.000 tumbas. Alemania y Estonia firmaron un acuerdo en 1995 que permite a Alemania restaurar y operar monumentos de guerra en honor a los soldados caídos en toda Estonia. Número 8. Mensaje en una botella. Mientras estaba en un andamio de 3.7 metros de altura y demolía una pared de ladrillos de 45.7 centímetros de espesor en la Universidad Estatal de Montclair, en Nueva Jersey, a finales de 2019, un trabajador de la construcción llamado Robert Cannaby escuchó el inesperado sonido de un vidrio rompiéndose. Estaba metido a 3 ladrillos en medio de la pared, donde normalmente habría una capa intermedia de ladrillo, y había un mensaje en una botella de cerveza ahora rota, con fecha del 3 de julio de 1907, descubierto en el edificio College Hall de la universidad. El mensaje de 113 años se encuentra entre los mensajes en una botella más antiguos de la historia. El papel amarillento y ligeramente rasgado contenía una declaración elegante pero simple que decía: esto es para certificar que este muro fue construido por 2 obreros de Newark, New Jersey, llamados William Hanley y James Lennon, miembros del equipo número 3 del Sindicato de Albañiles de América, y P. Y. Lynch también trabajaba en el sitio.
simplemente dio en el lugar correcto, dijo la directora de gestión de la construcción de Montclair Estate, Sharon Mahoney. El ladrillo en medio se había ido, la botella estaba allí, probablemente nunca la hubiéramos encontrado. Los compañeros de trabajo de Cannaby lo ayudaron a recuperar el mensaje embotellado, que luego le entregaron a Mahoney asegurándose de disculparse por los vidrios rotos. Los registros del censo indican que Hanley y Lennon, los dos hombres detrás de la nota, eran trabajadores irlandeses estadounidenses de primera generación. Es una maravilla que se haya encontrado su mensaje, considerando que el muro fue construido para durar y solo fue derribado como parte de la ampliación de la universidad. Número 7. Huevos de dinosaurio. Los trabajadores de la construcción en la provincia china de Jiangxi recibieron la sorpresa de su vida el día de Navidad de 2017, cuando descubrieron una nidada de 20 a 30 huevos de dinosaurio perfectamente conservados mientras atravesaban rocas y tierra. Justo cuando los trabajadores estaban a punto de deshacerse de una gran roca, notaron piedras ovaladas y fragmentos negros en la roca. Inmediatamente dejaron de trabajar y llamaron al Museo del Condado de Dayu. El personal de protección de las reliquias culturales confirmó que los trabajadores habían descubierto huevos de dinosaurio. Los huevos tienen aproximadamente 130 millones de años y fueron puestos durante el período Cretácico-Mesozoico, cuando el condado de Dayu era en gran parte un lago y un pantano que ofrecía un hábitat adecuado y un caldo de cultivo para dinosaurios y otros reptiles. Tan fascinante como fue el descubrimiento, es algo común que la gente descubra huevos de dinosaurio en China y particularmente en el condado de Dayu, que es parte de la ciudad de Jiangsu, a nivel de prefectura, conocida como la ciudad natal de los dinosaurios de China. Suena bien, ¿verdad? Número 6. Una olla de oro. En el pueblo holandés central de Hof en Haag en 2018, los empleados de la empresa de servicios públicos Ossen descubrieron una olla de oro y plata mientras se preparaban para colocar las líneas de agua. El supervisor de los empleados notificó a Landscape Heritage Utrecht, una empresa de arqueología que documenta los descubrimientos locales. Fecharon el hallazgo en el siglo XV, cuando una familia noble francesa llamada los Duques de Borgoña gobernaban los Países Bajos. Quizás has oído hablar de ellos. En total, la olla de barro contenía 474 monedas, 12 de las cuales eran de oro real, mientras que 462 eran de plata. También en el recipiente habían restos textiles, lo que sugiere que las monedas alguna vez estuvieron envueltas en tela. Las monedas tienen la imagen del rey Enrique VI de Inglaterra, el Papa Pablo II y David de Borgoña, ex obispo de Utrecht. Fueron encontradas cerca de la histórica ciudad de Hagestein, que fue destruida en 1405, llevándose consigo la mayor parte de su historia. Los arqueólogos quedaron encantados con el hallazgo y esperan que arroje luz sobre un periodo poco entendido de la historia holandesa. Número 5. Mosaico raro. Mientras instalaban cables de comunicación en la ciudad vieja de Jerusalén en 2017, los trabajadores de la construcción se toparon con un piso de mosaico increíblemente raro de 1500 años de antigüedad, con una inscripción griega que menciona a los emperadores romanos Justiniano I y Constantino el Grande. El mensaje de la reliquia del siglo VI dice: el emperador romano más piadoso, Flavio Justiniano, y el sacerdote y abad más amante de Dios, Constantino, erigieron el edificio en el que este mosaico se asentó durante la 14ª acusación. La acusación es una forma de contar los años en función a la preparación de impuestos. Según ABC News, según la inscripción, el mosaico probablemente se remonta al 550 y 551 después de Cristo. Los arqueólogos consideraron un milagro que el mosaico sobreviviera en un lugar donde un extenso trabajo preliminar ha dañado y destruido muchos objetos. Creen que el edificio que albergaba el mosaico fue utilizado como albergue de peregrinos. Considerado uno de los gobernantes más importantes de la era bizantina, Justiniano se embarcó en numerosos proyectos de construcción, incluido el edificio de la iglesia Nea en Jerusalén en el 543 después de Cristo, que marca una de las iglesias cristianas más grandes del Imperio Romano de Oriente. Durante las excavaciones parciales de la iglesia de Nea, durante la década de 1970, los arqueólogos descubrieron un mosaico con una inscripción similar a la que se encontró más recientemente. Número 4. Esqueletos de mamut. Trabajadores de la construcción en la Ciudad de México descubrieron recientemente al menos 200 esqueletos de mamut mientras daban paso a un nuevo aeropuerto en Santa Lucía, lo que ofrece una renovada esperanza de aprender más sobre la misteriosa extinción de la criatura. Ubicada a orillas de un antiguo lecho de lago, el área contiene una gran cantidad de pistas sobre el pasado, incluida la evidencia de que los humanos fabricaron herramientas con huesos de mamut antes de su extinción, en algún momento entre 10.000
10.000 y 20.000 años atrás. El sitio está tan plagado de esqueletos de animales antiguos que los observadores tienen una tarea de monitorear de cerca la actividad de las excavadoras para asegurarse de que la construcción se detenga para cavar todos los huesos que aparezcan. Tenemos unos 200 mamuts, unos 25 camellos y 5 caballos, dijo el arqueólogo Rubén Manzanilla a los medios. A solo 19 kilómetros de distancia hay una serie de fosas de mamut que los antiguos cavaron con el propósito de atrapar y matar a estas bestias gigantes. Los restos en Santa Lucía también contienen posibles evidencias de que los humanos mataron a estos animales. Las excavaciones continuarán en el sitio hasta el 2022, cuando el aeropuerto está programado para completarse. Número 3. Pisos bonitos. En medio de la pandemia mundial del coronavirus en curso, el alcalde de Jersey City, Nueva Jersey, Stephen Fulop, decidió seguir adelante con los planes para restaurar el ayuntamiento, aprovechando el vacío del edificio y la capacidad de realizar renovaciones sin distraer a nadie. Cuando los trabajadores retiraron un piso de vinilo que se instaló durante la década de 1960, esperando no encontrar nada significativo debajo, descubrieron el piso de baldosas original del edificio, que data de 124 años. Procedente de Inglaterra, el piso reveló un intrincado patrón geométrico. No pensamos que encontraríamos nada, dijo Fulop a The New York Post, y explicó que originalmente esperaba trabajar con historiadores para crear una réplica del piso. Pensamos que todo estaría destruido. Al principio, el piso de baldosas cubierto de asbesto y mugre parecía imposible de salvar, pero los trabajadores dedicados lo limpiaron y restauraron minuciosamente, y en 3 semanas parecía nuevo. La publicación de Fulop en Twitter con fotos del antes y el después del piso se volvió viral y obtuvo 60.000 me gusta de la noche a la mañana. El proyecto de restauración también reveló pisos de parque en la oficina de Fulop, que anteriormente estaban ocultos por alfombras de pared a pared. Número 2. Cráneo humano. En marzo de este año, los trabajadores de la construcción encontraron una sorpresa desagradable: un cráneo humano y un trozo de lápida mientras excavaban en St. Louis, el vecindario de Central West End de Missouri. No es lo mismo que una olla de oro. Cuando se informó en dónde se descubrió el cráneo, la historiadora Amanda Clark le dijo a los medios que probablemente estaba relacionado con una pandemia de cólera de 1849 que vio morir a más de 100 personas a diario en St. Louis. En total, casi 5.000 personas murieron y hubo que crear nuevos cementerios para dar cabida a la cantidad de restos que debían ser enterrados. En ese momento, pensaron que tal vez la epidemia del cólera estaba en el aire, dijo Clark. Tal vez fue en las verduras, tal vez venía de la ira de Dios, que si pecas te da cólera, y al mismo tiempo la ciudad estaba creciendo rápidamente. El sitio donde se encontró el cráneo era anteriormente el cementerio de Rock Springs, también llamado el Nuevo Cementerio Católico, dijo María Teresa Terzini Terrant de la Oficina del Médico Forense de San Luis. Rock Springs operó desde 1849, año en que comenzó el brote, hasta 1869, cuando se ordenó cerrar para acomodar la ciudad en rápido crecimiento. Según los informes, los restos fueron reubicados en otro cementerio, pero numerosos descubrimientos a lo largo de los años han demostrado que los cuerpos quedaron atrás. Tras su descubrimiento, el cráneo también se volvió a enterrar adecuadamente en otro lugar. Número 1. Restos humanos antiguos de Nueva Inglaterra. A principios de 2019, equipos de trabajo del Departamento de Transporte de Connecticut encontraron evidencia de los primeros habitantes humanos de Nueva Inglaterra mientras excavaban un nuevo puente. Los restos, que datan de aproximadamente 12.500 años hasta el período del Paleoindio, se encontraron a unos 2 metros bajo tierra, junto con evidencia de actividad humana, incluidas paredes, un hogar y postes de un hogar temporal. En total, se desenterraron alrededor de 15.000 objetos, la mayoría de los cuales son herramientas tempranas. Los arqueólogos sospecharon durante mucho tiempo la presencia de antiguos objetos humanos en el área, pero carecían de los fondos necesarios para la investigación. El descubrimiento se realizó durante el proyecto estatal para construir un puente sobre el río Farmington, en Avon. Parece una buena idea que los arqueólogos y las empresas de construcción se unan. El sitio fue nombrado Sitio Paleoindo Dr. Brian D. Jones, en honor al arqueólogo estatal, quien falleció en julio de ese año y creyó durante gran parte de su carrera que el área contenía objetos paleoindios. Si no fuera por el edificio que se está construyendo allí, es posible que el sitio nunca se hubiera encontrado, y el descubrimiento habla de los golpes de suerte que los arqueólogos con fondos insuficientes a veces encuentran gracias a los trabajadores de la construcción. Gracias por ver el video. ¿Tienes alguna teoría sobre estos descubrimientos? ¿Cuál te gustó más? Déjame saberlo abajo en los comentarios. Y no olvides darle me gusta al video. Asegúrate de suscribirte antes de irte y nos vemos la próxima vez.